Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa de asintomáticos en diferido, aunque grabándolo en directo, en diferido en el sentido de que no lo puedo grabar directamente a través de las redes sociales, puesto que estoy censurado, estoy vetado de poder hacer transmisiones en directo. Creo que ya les hablé de Irán. Irán es un señor francés, es un señor francés que concretamente, déjenme ver cuál era su nombre. No se lo voy a decir. Se lo dejaré en los escritos porque ahora mismo no encuentro la web y no tengo ganas de molestarme en volver a buscarla. Señoras y señores, este señor, que ni más ni menos, escribió un libro llamado El médico del alma, un libro en el cual relata y explica sus experiencias extracorporales, sus viajes astrales, básicamente. Este señor, cuya obra ustedes pueden leer y por capítulos pueden sugerirle que pudiera no estar totalmente en sus cabales, ni más ni menos que es uno de los responsables de la electrificación de la ciudad de París a principios del siglo XX, es decir, una de las ciudades más importantes, por no decir la más importante en su momento, en cuyas manos estuvo delegada todo el implante eléctrico de la ciudad, incluido pues el sistema de transporte de tranvías, por lo que a su parte eléctrica toca, y no solamente París, sino también las colonias chinas de Shanghái. Es decir, que no estamos hablando de un señor que estuviera tirado por la calle, vaticinando el fin del mundo sin ningún tipo de lucidez. Un señor al cual le debemos a nivel occidental pues una infraestructura eléctrica de una de las ciudades más importantes de aquello que se ha pasado en denominar Occidente. Esto sencillamente es para ponerles un poco en contexto de este libro, El médico del alma, en el cual él explica humildemente sus experiencias extrasensoriales en base precisamente a su propia disciplina, es decir, la electricidad. Este señor era un ingeniero eléctrico y lo percibía todo en clave de vibraciones eléctricas. Pero no solamente este señor, porque ustedes sabrán que todos aquellos científicos que se han dado en llamar los grandes revolucionarios de la ciencia del siglo XX acabaron enfocándolo todo en términos básicamente atómicos. Y cuando hablamos de términos atómicos, hablamos de energía eléctrica y vibratoria. Bien, este señor anterior a Einstein y absolutamente silenciado y desconocido por el público, hablaba en este libro de sus experiencias astrales, es decir, él entrenaba su capacidad de huir de su propia materia física y orgánica para poder visitar otros niveles de conciencia regidos también de manera eléctrica y vibratoria, pero de una consistencia, digamos, etérica mucho más sublime, mucho más sensible que la que estamos viviendo en términos puramente físicos y orgánicos. Hablaba, precedentemente a Einstein, de la materia como un sustrato de representación de esas energías etéricas a bajo nivel vibratorio. Es decir, la velocidad, la fuerza de los cuerpos define de alguna manera la consistencia de las realidades. Estamos viviendo en una realidad material que responde a un nivel atómico y vibracional bajo, en el sentido de una ralentización de todo aquello que conforma nuestra realidad. A mayor velocidad, centrífuga, mayor capacidad de elevarse a niveles superiores de conciencia y de percepción. Bien, les pongo un ejemplo, el ejemplo sempiterno, el propio ejemplo de Lao Tse, cuando hablaba en el Tao de que todo lo que realmente define la realidad es prácticamente etéreo, silencioso e inexistente. Por ejemplo, aquello que le da
valor a una casa no son los muros ni las puertas, sino que es el espacio vacío que esa casa contiene, que es el que al fin y al cabo nosotros habitamos. Otro ejemplo, los radios de una rueda, perfectamente visibles en situación estática, como lo somos nosotros corpóreamente, en una situación vibracional baja y prácticamente estática, a través de la cual nos podemos identificar física y orgánicamente. Yo soy Miguel Villalba, con este careto, con este gorro, aquí detrás tengo un sofá, tengo un ojo que es una pelota de básquet pintada, etcétera, etcétera. Manifestaciones groseras, vibratorialmente primitivas y bajas, que permiten esta consistencia absolutamente corpórea, material y orgánica, y por tanto caduca y tendiente a la putrefacción. Y luego está, pues, en base al aumento y a la aceleración de las mismas partículas, los mismos átomos de los cuales yo groseramente estoy conformado, aceleradamente, es decir, estamos compuestos exactamente de las materias superiores, de esos niveles superiores de percepción y de sensibilidad, pero en una cuerda baja, a través de la cual nosotros nos manifestamos sustancialmente y orgánicamente de manera pesada, abrupta, caduca y efímera, nuestra naturaleza orgánica. Pero cuando dicen estamos hechos del polvo de las estrellas, esos cuerpos, muchos de ellos ya desaparecidos, que siguen de forma reminiscente, materializándose a través de un brillo, de una iluminación que ya desapareció hace eones y sin embargo seguimos percibiendo, nosotros somos exactamente lo mismo, a un nivel vibratorial absolutamente bajo. En ese sentido estamos tan muertos como esas estrellas que siguen iluminando. Nosotros hablamos, pensamos, manifestamos una corporeidad y por lo tanto nos creemos existentes. En realidad, señoras y señores, nosotros hace tiempo que no existimos, hace tiempo que ya no estamos aquí. Somos un eco y una reminiscencia vibratoria de una condensación a bajo nivel vibratorio que ejerce la ilusión de una presencia que en realidad no es tal. Sí, aquellos de ustedes que han entendido lo que pretendo decir, sí, efectivamente, somos fantasmas. Fantasmas de Henry James. Bien, señoras y señores, la rueda es otro ejemplo. Los radios de la rueda son perfectamente visibles en situación estática. Cuando la rueda se pone en movimiento a alta velocidad, los radios desaparecen. Ustedes ya no perciben la presencia de esos radios, puesto que la alta velocidad, la fuerza motriz que se ejerce sobre ese instrumento rotatorio, hace que nuestra percepción ya no pueda, desde nuestra posición lenta y baja vibratorial, apreciar visualmente la presencia de esos radios, ya que van a toda velocidad. Otro ejemplo, las hélices de un avión o de un helicóptero, cuando empiezan a ejercer su velocidad motriz, a dicha velocidad desaparecen de nuestro campo visual, y no porque materialmente se hayan evaporado, sino porque desde nuestra perspectiva visual, en una posición de bajo campo vibratorio, de pesadez, de pesadumbrez orgánica, perdemos la capacidad a ese nivel de velocidad de poder percibir físicamente esas hélices, esos radios. Bien, señoras y señores, así es lo que llamamos falazmente la muerte, cuando un ser desaparece de nuestra vista, puesto que su entidad espiritual abandona este cascarón, esta vaina bajo vibratorial, que para nosotros es perspectivamente y objetivamente visible en esta realidad orgánica, pero no por ello deja de desaparecer. Al contrario, no recuerdo en qué libro, una experiencia sobre la vida después de la muerte, había una niña pequeña que cuando le preguntaron, ¿tu mamá se ha muerto? Y ella decía, no, mi mamá no se ha muerto, pero ahora va muy rápido. Va muy rápido. Así la niña explicaba que su mamá no solamente no se había muerto, no solamente estaba ya ausente, sino que estaba más presente que nunca, porque
a un aumento absolutamente infinito vibracional de su propia manifestación, se hacía no multiforme, se hacía perenne. El don de la ubicuidad es aquel al que nos aprestamos cuando abandonamos esta naturaleza orgánica baja, vibratorial. Y evidentemente hay muchísimas percepciones a las que no estamos llamados a tener presentes en nuestro día a día, puesto que nuestra naturaleza es sencillamente orgánica. Como se dice popularmente, no se le pueden pedir peras al olmo. Bien, señoras con señores, básicamente el médico del alma Hiram, este señor, usted lee su libro, dirá, está pirado. Bueno, este señor, vuelvo a repetir, era el responsable de todo el entramado eléctrico de iluminación y de tranvías de la ciudad de París a principios del siglo XX y de colonias cuales las de Shanghái. Bien, este señor, básicamente por intentar resumirles de forma grosera cuál era, digamos, sus conclusiones en el libro, decían, para condensar el lado positivo de estas vibraciones de las que estamos hablando, y de las que todos formamos partes, basta vivir no deseando nada para sí mismo, actuando para la utilidad general con el más completo desinterés. Ninguna oscilación se adhiere a nosotros. De esta manera, nos convertimos en un generador de energía, sustrayendo nuestra personalidad consciente de las influencias de nuestra conducta. Escapamos a la ley de las reencarnaciones y a todas sus consecuencias. Bien, señores, yo entiendo que es difícil entender de buenas a primeras estos conceptos, puesto que requieren, de alguna forma, transmutar nuestra propia identidad puramente orgánica y física, incluso a través de nuestro sistema nervioso, que es el que genera también nuestra ilusión de personalidad, de presencia física, de personalidad. Entiendo que de buenas a primeras es difícil entenderlo, pero vaya a modo de introducción esta forma de dar un salto dimensional para entender cuál es nuestra auténtica naturaleza. Señoras y señores, había apuntado unos cuantos párrafos, pero vamos a abreviar porque si no esto se va a hacer muy largo. Estad seguros, dice Hiram, en lo invisible, la libertad individual es sagrada y la voluntad inviolable. En lo invisible, que es esa realidad a la cual nosotros en esta realidad orgánica no tenemos acceso, a pesar de que en este libro él hablaba de sus experiencias, sus viajes astrales, liberándose de su propio sustrato orgánico para poder, digamos, experimentar esos mundos superiores a los cuales aquí orgánicamente no estamos llamados. Él concluía que en lo invisible, cuando hablaba de lo invisible, hablaba de esos mundos a los cuales no tenemos accesos, la libertad individual es sagrada y la voluntad es inviolable. No hay un átomo, no hay una vibración, por pequeña que sea, que no esté registrada en la substancia cósmica. Señoras con señores, bíblicamente esto se traducía en y hasta el último de tus cabellos están contados. Es decir, no hay nada dejado al azar. Absolutamente todo tiene un significado y absolutamente todo está encajado como la pieza de un puzzle milimétrico. Del lado materia, los grados de energía de la sustancia ocupan un mínimo espacio. La inercia está en su máximo, menos una fracción, sin la cual ella no podría responder a vibración alguna. Es la más grande comprensión que sea posible obtener sin franquear el límite de nuestro universo. Cada vez que se piensa, debe saberse que se pone en juego una fuerza comparable groseramente a la energía eléctrica. Les está hablando un ingeniero de electricidad que estableció todo el complejo eléctrico de la ciudad de París a principios del siglo XX. Los pensamientos son electricidad. De hecho, las neuronas funcionan a base de sinapsis, que son pequeñas descargas eléctricas que transmiten información entre unas y otras. Básicamente ese es el sustrato del sistema nervioso. Todo es eléctrico. Si ustedes sostienen un cuerpo tras abandonar la vida a dicho cuerpo, cosa que yo he hecho varias veces, al cabo de unos cuantos minutos de que ese cuerpo pierda su conciencia, notará usted cómo vibra
de la misma manera en que su móvil o su smartphone vibra en el momento en que la batería muere y se apaga. Bien, somos seres eléctricos. La metafísica y la física cuántica está básicamente fundamentada en este concepto. La teoría de la relatividad de Einstein, que no tiene nada de nuevo, puesto que ya el propio Hermes Trismegisto, 2000 años antes de Cristo, hablaba de ello, está relacionada con esa dimensión eléctrica, esa cuarta dimensión. El espacio y el tiempo son absolutamente relativos. Esa corriente es de naturaleza positiva. Cada vez que extrae de las imágenes un juicio que tenga un carácter de utilidad general, su acción es más intensa a medida que se acerca a una organización que tenga por objeto el bien común. Y esto, señoras con señores, les puede sonar a una especie de homilía cristiana que dice que todos tenemos que ser muy buenos con el prójimo. Y sin embargo, te quiero. Y sin embargo, señoras y señores, esto no tiene nada que ver con ningún concepto judeocristiano del bien y el mal, sino con una ley de equilibrio universal. La positividad y la negatividad son absolutamente complementarias. Pero de la misma manera en que un interruptor se enciende cuando usted da la palanquita para arriba o se apaga cuando da la palanquita para abajo, es decir, que es un sistema binario que es absolutamente necesario para que funcione ese circuito, tal es el bien y el mal, tal es la luz y la sombra. La luz viene proyectada y viene proveída a los usuarios en el momento en el que se activa el polo positivo. Es exactamente de la misma manera en la que usted podrá solamente vivir iluminado y podrá catapultarse hacia una realidad que ahora no puede ver en esta baja naturaleza vibratoria orgánica en la que estamos viviendo, un mundo de material absolutamente efímero, putrefacto. Esa luz, ese contacto con el mundo material al cual usted está destinado, para bien, puede ser percibido incluso en esta naturaleza ciega, sorda y muda, y material y orgánica en la que estamos viviendo, con la simple premisa de mantener el aspecto positivo de todas aquellas experiencias que usted vive. Y ahí llegamos al cliché y al luogo comune que dicen los italianos de me estás vendiendo la moto judeocristiana de que hay que ser bueno. No hay que ser bueno, usted puede hacer lo que le salga de los cojones, pero haciendo lo que haga, usted también será absolutamente víctima de lo que llaman los indios el karma, por abreviar. Usted pues tendrá que estar dispuesto a aceptar sus consecuencias. La brújula que marca el norte, básicamente, y no lo dice solamente Irán, ni todos los teósofos, ni la Biblia en el Nuevo Testamento, sino el propio sentido común y la intuición, que es el instrumento que ha llevado a los mayores descubrimientos científicos de funcionamientos mecánicos y materiales de esta realidad, la intuición le llevará a la misma conclusión como llegaron a la misma conclusión todos estos teósofos, estos teólogos y todos los literatos, porque la historia narrativa, filosófica, literaria, léanse ustedes Chekhov, Dostoyevsky, léanse ustedes toda la literatura victoriana, léanse ustedes precedentemente todos los místicos españoles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, místicos italianos, San Francisco de Asís. Léanse ustedes la historia básicamente de la humanidad que se nos ha transmitido oral y gráficamente. Todos llegan exactamente a la misma conclusión. La palanquita del positivismo es la que lleva a poder registrar la belleza de todo aquello que nos rodea, incluso en esta naturaleza orgánica tan confusa y que nos lleva tantas veces a la desesperación, a la soledad y al miedo. Esa capacidad de poder rechazar la sombra para quedarse con la luz
sin negar la sombra y entendiendo que es necesaria que esa sombra que usted aparca debe estar allí para que al mismo tiempo pueda apreciar la luz, esa palanquita que le mira hacia la posibilidad es el secreto a través del cual podemos atravesar este periplo universal, este valle de lágrimas, que también lo llaman muchos literatos dramáticos, de manera más o menos equilibrada y consciente, y poder desembocar en ese mar, tras haber recorrido numerosos meandros fluviales, en el cual, iba a decirles, tendremos todas las respuestas que buscamos, pero falso. No tendremos ninguna respuesta porque, sencillamente, no habrá ninguna pregunta a la que responder, y eso, señores, es el paraíso perdido. Buenas tardes.